Pues hemos leído el capítulo 53 de Isaías. Vamos a volver a leer en este capítulo, pero solo unos versículos. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 9. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Nosotros como hombres tenemos una visión limitada, solamente vemos una parte de la realidad. Ante un árbol, pues vemos aquello que tenemos ante la vista, vemos el tronco, vemos las ramas, vemos las hojas, el fruto, pero no vemos lo que ha producido este árbol y lo que lo sustenta, que es la raíz. Vemos el movimiento de las cosas, pero no lo que causa el movimiento. Vemos, sí, los coches pasar delante de nosotros, pero el motor, pues, que lo mueve, pues no lo vemos. Vemos los acontecimientos, pero no vemos aquello que producen los acontecimientos. Y es así entonces que buena parte de los esfuerzos del hombre en esta vida se dedica a intentar comprender las causas que producen las cosas. Esto es lo mismo en la rama de las historias que en otras, por ejemplo, la historia, que en la rama de las ciencias que, por ejemplo, en la historia. Intentar entender por qué se han producido pues los distintos acontecimientos de la historia. Y bien, pues no hace mucho, a lo largo del todo el siglo XX, sobre todo, se negaba que, pues por ejemplo, en la historia, pues la vida tuviera algún sentido. Es decir, que no se veía, por lo tanto, no se pensaba acerca de las razones o de las causas que producen las distintas cosas, ¿no?, de la vida, porque se pensaba que la vida no tiene ningún sentido, y todo se produce pues sin que haya un sentido y al azar. Hoy en día, pues esta manera de pensar no es la prevaleciente. Hoy sí que se piensa que las cosas pues han tenido pues sus razones y sus causas, ¿no? Pero solo que hoy en día pues se piensa que más que en hablar o encontrar la causa que ha producido las cosas, pues entonces se piensa que todo el mundo es capaz de decir la suya. Todas son igualmente respetables, ¿no? Hemos pasado pues del existencialismo al posmodernismo y pues todo el mundo tiene derecho a decir pues su opinión de por qué son las cosas así, y todas son igualmente respetables, decimos. Pero esto no puede ser, porque la verdad es la verdad, y la verdad no depende de nosotros. La verdad es una, y lo veamos así o no lo veamos así, pues es así. Y bien, pues ¿cuál es el sentido o la razón? Pues tomando lo que hemos leído, el texto que hemos leído de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pues hay distintas explicaciones. En la actualidad están pues de aquellos que lo niegan todo, los negacionistas que lo niegan todo, aquellos que niegan pues que
la cruz tenga un sentido, entonces que niegan incluso la existencia de la cruz, que niegan que Jesucristo pues muriese tal como nos hablan los evangelios. Y bien, pues esto no tiene pues ningún sentido, porque el cristianismo, la Iglesia cristiana, existe desde hace 2000 años y pues está basado sobre el relato de los apóstoles, y los apóstoles, como nos dice pues Primera de Juan capítulo 1, los primeros versículos, fueron los testigos oculares de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, y su relato, por lo tanto, es un relato pues directo, de testigo directo. Y bien, pues en la historia todo se basa en aceptar los relatos de las fuentes históricas, ¿no? Se dice los relatos de los testigos de los acontecimientos. Si se da por válido, por ejemplo, en la historia, pues el testimonio de Julio César para la conquista de las Galias, por ejemplo, ¿por qué no va a ser, por lo tanto, válido el relato de los 4 apóstoles, de los 4 evangelistas, que concuerdan, además, perfectamente en todo entre sí acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo? Por lo tanto, pues esta manera de pensar o de razonar no tiene ninguna validez. Están después aquellos que admiten sí que Jesucristo existió, que Jesucristo también murió, y que hasta también pueden admitir en parte el relato de los evangelios, pero ellos lo leen con las gafas de las ideologías de hoy en día, con las gafas de las lentes de la actualidad. Entonces ellos piensan que sí, Jesucristo fue un gran personaje, fue por lo tanto un gran hombre, fue un gran líder en su tiempo, fue una persona amiga de los pobres y que estuvo por los pobres. Él fue un gran revolucionario y pues lo mataron los jefes, lo mataron los gobernantes y los dirigentes del país, porque veían en él un grave peligro, porque de esa manera mantenían su poder. Y de esa manera, pues, sus seguidores al final hicieron de él un mito, y pues se le añadieron pues todas las demás cosas acerca de, pues, por ejemplo, su resurrección, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el relato, ¿no?, que ha quedado de Jesucristo, sobre todo en el liberalismo teológico protestante, y en parte también ahora del papismo, del catolicismo romano. Pero una vez más, todo esto no concuerda con el relato de la Sagrada Escritura, porque Jesucristo en la Escritura, en la Biblia, no era un simple hombre, no era un hombre más, sino que Él era Dios hecho hombre. En Juan capítulo 1 y versículo 1 tenemos esta declaración con la que comienza este Evangelio. Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo era Jesucristo. Dice en el versículo 14: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así pues, Jesucristo era Dios, Dios hecho carne, Dios encarnado. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que Él fue hecho de mujer, hecho bajo la ley, como aquí también dice, aquel Verbo fue hecho carne. O en el capítulo 1, versículo 18 del mismo Evangelio de Juan dice: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
Jesucristo es el unigénito Hijo, el Dios único engendrado por el Padre. Jesucristo es eternamente engendrado del Padre. Y así, por lo tanto, su persona es la del unigénito Hijo, hecho carne. Y bien, su muerte no es como la de cualquier otro libertador humano. Lo mataron, sí, los gobernantes judíos y los paganos, y en el capítulo 4 de Hechos, allí leemos realmente los gobernantes judíos y paganos se coaligaron para quitar su vida. Dice en el capítulo 4, versículo 27 de Hechos: porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y los pueblos de Israel. Se juntaron, sí, contra él, pero vemos que no fue algo que ocurriera sin más, o que ocurriera y pues sorprendiera a Dios y lo tomara sin sobreaviso, y él hubiera derrotado esto a Dios, porque seguimos leyendo el versículo 28: para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de suceder. Como también en Hechos capítulo 2 y versículo 23 dice lo mismo: a Cristo, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo. Por lo tanto, vemos, Él es el Hijo eterno de Dios, el Hijo unigénito de Dios, hecho carne, y su muerte fue por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, fue según la voluntad de Dios, su decreto eterno. Por lo tanto, el relato de Cristo libertador, Cristo hombre libertador, no es lo que enseñan las sagradas escrituras acerca de la muerte de Cristo y el sentido de su muerte en la cruz. Así, por lo tanto, encontramos la razón de la muerte de Jesucristo en Dios. Es según su consejo, es según su decreto, es según su voluntad. Hemos de mirar, por lo tanto, en la Biblia para ver lo que ella nos dice del sentido de la muerte de Cristo. Y por lo tanto, es así como hemos leído en Isaías 53. Ahí pues vemos esta profecía por anticipado 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Hoy ciertamente hay muchos que lo niegan, que Isaías 53 se refiera a Jesucristo, que sea una profecía mesiánica, comenzando ya, para empezar, con los judíos que en el tiempo de Jesús o posteriores ciertamente veían Isaías 53 y pensaban que era del Mesías, pero porque en su rechazo al cristianismo, su rechazo al Nuevo Testamento, pues ellos aplicaron ya generalmente Isaías 53, todas las profecías del siervo de Jehová en Isaías y en otros lugares, no al Mesías que tenía que venir, Jesucristo, sino al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Y esto es, por lo tanto, una interpretación sionista. El sionismo es la manera de pensar que desvía las promesas que Dios hace del Mesías al pueblo, a la nación de Israel. Y esto pues ha sido la postura a lo largo de los siglos del judaísmo, y que desde el siglo XX, desde el final de la Guerra Mundial hasta aquí, más y más y más ha sido la de el conjunto de las iglesias
cristianas, comenzando por las llamadas comillas históricas, hasta pues vemos más y más también caer en el mismo error al mundo evangélico. Sin embargo, Isaías 53 es uno de los textos del Antiguo Testamento que está más veces citado en el Nuevo Testamento. Está citado hasta 7 veces. Hasta 7 veces. Leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, Mateo 8 y versículo 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto en el contexto de las sanidades de Jesús, que le trajeron muchos endemoniados y los sanaba, y esto era una cita de Isaías 53, versículo 4. O en Marcos capítulo 15 y versículo 8, Marcos 15, 8. Perdón, 15, 12. Y respondiendo Pilato, quince, 28. 15, 28. Dice que lo pusieron cuando crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, el cual es la cita de Isaías 53, versículo 12. Fue contado con los inicuos. La tercera cita la tenemos en Lucas capítulo 22 y versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Que es también la misma cita del mismo versículo, Isaías 53, 12. En Juan, capítulo 12, versículo 38. Juan 12, 38, la cuarta cita de este pasaje. Para que se cumpliera la palabra que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pues hablando de la incredulidad anunciada de antemano del pueblo de Israel delante de su Mesías. Una cita de Isaías 53, versículo 1. En Romanos capítulo 10, este pasaje de la incredulidad de Israel, también tenemos citado este mismo versículo. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cita pues también de Isaías 53:1. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22. Vamos a leer también al final el versículo 21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, citando el versículo 9 del capítulo 53 de Isaías. 7 citas de Isaías 53 del Nuevo Testamento. No somos adeptos tampoco a la numerología, pero también es significativo 7, ¿no? Que es un número significativo, es el símbolo de la plenitud. También es algo a tener en cuenta. En el capítulo de 53 de Isaías tenemos por adelantado la profecía del sufrimiento, de la muerte de Jesucristo y de su exaltación. De la misma manera que lo tenemos en el Salmo 22, un salmo también mesiánico, un salmo que también está profetizando por adelantado los sufrimientos de Jesucristo,
y su posterior exaltación. El mismo patrón, el mismo patrón, la muerte, el sufrimiento de Cristo, cumplido por Jesucristo en la cruz, el Mesías, y después su posterior exaltación. Y bien, pues tenemos en este capítulo la descripción de estos sufrimientos que todo el mundo que estaba congregado y que estaba alrededor de Jesucristo, y muchos que estaban pues allí burlándose y contemplándose, pues mofándose de Jesucristo y de sus sufrimientos cuando Él moría, pues todo esto ellos lo podían contemplar, y es lo que leemos también de Jesucristo cuando pues leemos los relatos de los evangelios. Y así pues tenemos en Isaías 53, en el versículo 2, pues el rechazo de la gente a Él. Dice que subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Así pues Jesucristo fue rechazado y no era pues ni apreciado ni deseado por nadie. Versículo 3, vemos también su sufrimiento y su dolor, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 7 también vemos que Él fue cortado. Él fue pues la muerte de aquel que no hace resistencia a sus a los que lo maltratan. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en el versículo siguiente, versículo 8, Él fue cortado de la tierra de los vivientes, Él fue muerto, cortado en la fuerza de su vida, en el vigor, en la flor de la vida, a los 33 años, y bien, pues dice que por la rebelión de mi pueblo fue herido. En el versículo 9 se nos habla de su sepultura. Él fue sepultado, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y ciertamente Él fue pues sepultado en un sepulcro de un rico del pueblo en el cual nadie había sido todavía pues puesto. En el versículo 10 también pues seguimos viendo su sufrimiento. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y en el versículo 12 también vemos como Él derramó su vida hasta la muerte. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Todo esto pues vemos que es lo que ocurrió en el día que Jesús murió en la cruz. Jesús estaba sufriendo unas terribles agonías en cuerpo porque iba a morir, unos tremendos dolores, pero también unas agonías del alma, porque en la cruz Él no veía el rostro de su Padre. Era como si unas espesas tinieblas hiciesen separación entre Él y el rostro de su Padre en los cielos. Todo el mundo que estaba allí congregado alrededor de la cruz veían a Cristo agonizar físicamente, y aún también en su alma diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos presenciaron, por lo tanto, y vieron con sus ojos la cruz, pero la gran mayoría de ellos no vieron el significado, el sentido, aquello que lo había producido la cruz. ¿Qué era lo que estaba sucediendo
delante de sus ojos. Pues la respuesta del sentido de la cruz la encontramos también una vez más, sobre todo en estos versículos del 4 al 6 de Isaías. En el versículo 4 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió, Él tuvo dolor, como nosotros también, pues sufrimos y también tenemos dolor. Entonces que Cristo sufrió y tuvo dolor, como los hombres tenemos dolor. Entonces vemos que esto es, sí, en parte el sentido de la cruz. El sentido de la cruz no es solamente esto. No es solamente que Él lo tomara, el sufrimiento de los hombres. No es solamente que Cristo sufriera como los hombres sufren. No es solamente que Cristo se identificase con el dolor de los hombres, o que Él se solidarice con el dolor de los hombres, para que los hombres, al ver que incluso el Hijo de Dios, incluso pues el Hijo unigénito, sufriendo en la cruz, pues de esa manera ver que no están solos, y de esa manera pues se animen en sus dolores y se animen en sus sufrimientos. Sí, uno pues puede sin duda ser consolado por esto. Debe ser consolado por eso. Es más, pero si la cruz solamente fuera esto, si la cruz solamente fuera que Cristo, digamos, se solidariza con el pecado de los hombres, eso no resuelve el problema de los hombres. Porque la tristeza, el dolor, el sufrimiento, que son todas las cosas que los hombres pues sienten, y todas las cosas que los hombres pues realmente sufren en esta vida, sí, eso no es más que la consecuencia del verdadero problema. El verdadero problema es el pecado. El sufrimiento y aún la muerte, pues, es la consecuencia, es el resultado de la maldición del pecado. Cuando el hombre pecó, pues en Génesis 3 vemos a Dios que hizo la maldición al pecado y a la tierra, y pues por eso vino el sufrimiento, el dolor y la muerte del mundo. Pero para solucionar los problemas no se solucionan solamente quitando las consecuencias. Has de quitar la causa, aquello que lo ha producido. Por eso vemos que la cruz vino a realmente solucionar el problema básico, fundamental, de raíz de los hombres, que es el pecado. No vino solamente a traer la solución al sufrimiento de los hombres, sino a traer la solución a lo que lo ha causado, que es el pecado. Así, por lo tanto, vemos Jesucristo y la muerte suya en la cruz es algo verdaderamente radical. Radical significa que ataja las cosas en su raíz, va a la raíz del asunto para solucionarlo de raíz, que es, por lo tanto, el pecado. En el versículo 4 vemos el sufrimiento y el dolor, pero en el versículo 5 vemos el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Él fue herido por nuestros pecados. ¿Herido por quién? Pues evidentemente por Dios mismo. El versículo 6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O en el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Entonces vemos la muerte de Jesucristo, por lo tanto, fue una ofrenda ofrecida a Dios. Es un sacrificio por el pecado, por la culpa del pecado, que en la Biblia se conoce también como expiación. En el versículo 10 dice: cuando haya puesto su vida
en expiación por el pecado. Así, por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz es una expiación, un sacrificio u ofrenda que se presenta a Dios para quitar la culpa del pecado, tal como encontramos en el libro del Levítico, por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Allí dice: el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará la sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Está, pues, sobre todo en el libro de Levítico, la sección de los sacrificios por la culpa del pecado, a partir de Levítico 5 y versículo 14, hasta el capítulo 6 y versículo 7. Habla de la expiación, por la culpa de los pecados. O como también encontramos en el ejemplo del Cordero de la Pascua, un animal que fue muerto para untar con la sangre suya en los postes de las puertas de las casas, para que el ángel de Dios no hiriera a los que estaban en aquella casa. Por lo tanto, fue para librarlos de recibir el castigo, el mismo castigo que iba a herir a todos los primogénitos en Egipto. O en el mismo libro de Levítico, los dos machos cabríos que se presentaban, uno que era para Jehová y otro era enviado a Azazel en el desierto. Entonces leemos en Levítico 16, versículos del 7 al 10 también. Levítico 16, del 7 al 10. Después tomará los dos machos cabríos, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Así, por lo tanto, vemos que la muerte de Cristo fue una expiación por el pecado. Y aquí es donde se estrellan los modernos y la manera moderna de pensar. Esta es la piedra de tropiezo del pensamiento de hoy en día. Porque, en general, y también lo aplican hablando de Cristo, dicen: bueno, pues está bien que uno reciba las consecuencias de sus acciones, si son buenas o si son malas. Si uno hace cosas malas, que reciba la culpa de sus crímenes él. O si él ha hecho cosas buenas, que sea declarado él justo por lo que él ha hecho. Pero ¿cómo va a ser uno culpado por los pecados de otro? ¿O cómo uno va a recibir la justicia de otro? ¿Cómo uno va a recibir la culpa de otro? ¿O cómo uno va a recibir la justicia que otro haya hecho? Y esto es verdaderamente una de las piedras de tropiezo del pensamiento de los últimos siglos, que impiden ver esto que estamos hablando. Es el escándalo moderno de la cruz. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Esto no hará mucho, había este afamado obispo anglicano de cuyo nombre no me quiero acordar, burlón moderno, que hablando de la justicia dice: ¿cómo va a recibir uno la justicia de otro? ¿La justicia es acaso un gas que se pueda dirigir de una cosa a otra, de un lugar a otro? No, claro, evidentemente la justicia de Dios no es un gas, ni tampoco la culpa de uno que se le atribuye a otro. Sin embargo, la enseñanza de la Biblia es clara y no se puede tampoco evitar
con bromas o con juegos de palabras ocurrentes, ¿no? Entonces vemos que la enseñanza de la Biblia es clara y pues dice claramente por qué Cristo tomó la culpa de los pecados de los hombres. La muerte de Cristo fue por los pecados. Y si fue por los pecados, no fue por los suyos propios, porque Cristo fue sin pecado, sino, por lo tanto, por los pecados de los hombres. En Mateo capítulo 20 y versículo 28, Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces fue por dar su vida en rescate por muchos. Para dar el precio, pagar el precio de su rescate. Y el precio de su rescate fue su misma vida. Porque el pecado, para ser perdonado por Dios, ha de ser, pues, primeramente castigado. Es decir, lo que la Biblia dice, tiene que haber derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado con sangre según la ley, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. No se hace perdón sin derramamiento de sangre. Es necesario, para que haya perdón, para que Dios perdone los pecados, es necesario que primero sea castigado, que haya derramamiento de sangre, evidentemente en una tercera persona, en una víctima inocente. Y el pecado de los hombres, por otra parte, pues acarrea sobre ellos una culpa infinita. ¿Por qué? Porque es una afrenta y una ofensa y un atentado contra un Dios infinito, infinito en su ser e infinito en sus perfecciones, infinito en su derecho sobre todas las criaturas. Por lo tanto, es por eso por lo cual los pecados de los hombres le acarrean un castigo infinito en el infierno, para siempre, sin cesar. Así, por lo tanto, vemos a que solo Cristo puede cargar con esa culpa infinita del pecado, como vemos en primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El valor de la vida de nuestro Señor Jesucristo es tal que puede expiar los pecados de todos los hombres, porque solamente Él puede satisfacer entonces la ira infinita o la ira de Dios, de un Dios infinito, por el pecado. Pero la transferencia entonces de la culpa de los hombres a Jesucristo tampoco es algo arbitrario. No es entonces una cosa, pues, forzada ni contraria, digamos, a la naturaleza. ¿Por qué? Porque le fue atribuida así, siendo él inocente, ¿verdad? Pero él era realmente humano. Él era realmente humano. Como vemos en Hebreos capítulo 2 y versículo 14, y esto era pues el requisito imprescindible para que Él pudiera cargar con los pecados de los hombres. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
eran humanos, así también participó Él, Jesucristo, de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O en el versículo 17, por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Él tuvo que hacerse plenamente hombre en todo, excepto en el pecado. Y de esa manera, por lo tanto, aunque Él era inocente, recibió el pecado de los hombres, lo recibió como una víctima inocente en lugar de otros, a favor de otros, y de esa manera, pues, fue algo según verdad, porque Él era verdaderamente humano. Por lo tanto, no hay ningún valor a estas objeciones. Leemos en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como decimos entonces, no hay valor en estas objeciones que se hacen del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Él, Jesucristo, en su naturaleza divina y también en su naturaleza humana, en su divinidad y en su divinidad, las cuales estaban perfectamente unidas en su persona, la persona del unigénito Hijo de Dios. Él, por lo tanto, es la provisión perfecta por Dios para que el problema de los hombres, el fundamental, el básico, el esencial, sea solucionado. El que sí, pues causa todos los problemas en esta vida y después la condenación para toda eternidad. Esto pues fue quitado, eso fue removido, apartado de en medio, por la muerte de Cristo en la cruz. Así, por lo tanto, vemos que este fue el motivo, la razón, la causa de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y de esta manera, por lo tanto, nosotros, los creyentes, no tenemos, pues, razones para estar dudando, o razones, pues, para no, para estar, pues, no tener confianza en cuanto al perdón de nuestros pecados. Porque si miramos la culpa de nuestros pecados, ciertamente que es grande y son graves. Y fijémonos que tienen una culpa infinita. Si miramos nuestros pecados, tenemos entonces de qué estar conmovidos, pero si comprendemos todas estas cosas y comprendemos la muerte del Señor Jesucristo, la expiación, lo que tuvo lugar en el momento de la cruz, entonces ciertamente, pues de que tenemos razones para tener esa confianza fundada del perdón y de la remisión de todos nuestros pecados. Porque de parte de Dios ha sido quitado y ha sido abolido y abrogado la causa, pues, fundamental de todos los problemas y de la separación de los hombres. Y bien, pues llama a todos los hombres, por lo tanto, sobre la base de este valor infinito de la vida de Jesucristo en la cruz, llama a todos los hombres a que hagan atención al mensaje de la cruz y que se arrepientan de sus pecados para que vengan a los pies de la cruz, vengan a Cristo en fe, confiando también y entregando su vida a Cristo para que ellos también reciban el perdón de los pecados. Y la gran mayoría de los hombres no vienen. Y no vienen pues porque no quieren. No quieren porque no les apetecen. Pero ellos han de saber que la muerte de Cristo no es en vano. La muerte de Cristo en la cruz
No, es en vano porque ciertamente Cristo expió los pecados de su pueblo. Como hemos leído en Isaías 53, Jehová puso sobre él el pecado de su pueblo. Todos nosotros, todo el pueblo de Dios fue reconciliado en la muerte de Jesucristo en la cruz. Y Cristo pues murió expiando los pecados de su pueblo, que en el tiempo han de venir y vienen a la fe en Él. Y que están entonces en esta vida esperando pues su venida, y que Él pues vendrá a Cristo para salvarlos, para rescatarlos definitivamente al final de los tiempos. Así, por lo tanto, si uno no tiene confianza, si uno no tiene consuelo por todas estas cosas, ¿por qué lo va a tener? Si uno no llega a estar confiado para con Dios sobre la base de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo va a estar Él confiado? Si eso no le da consuelo, ¿qué le va a consolar? Sí, ciertamente, pues que están los problemas y los sufrimientos de esta vida, pero estos no son la raíz del problema, sino las consecuencias. Cuando uno se enferma, si no ataja las causas de la enfermedad, tomará algo que la aliviará, pero las causas acabarán con su vida. Si alguien busca alivio a sus sufrimientos o dolores, pero no ha solucionado el problema básico que es su pecado, y eso solamente se puede solucionar por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, está todavía preso de una enfermedad mortal que acabará con su vida. Así pues, todos los que escuchan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo han de considerarlo y poner entonces la confianza en Cristo Jesús, porque Él resolvió ciertamente el problema básico y fundamental del hombre, que es el pecado. Si no se hace, pues de nada servirá y todo será en vano. Pero si somos de Cristo, pues hemos de considerar esto, como decimos, con mucha atención, porque Dios ya ha solucionado el problema en su misma raíz, en su mismo origen, y entonces ya no hay nada, como dice Pablo en Romanos 8, que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los creyentes que confiamos en Cristo tenemos esta declaración: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque Cristo hizo la expiación por sus culpas. No hay ninguna condenación. Y si somos de Cristo, somos hijos de Dios y somos herederos de todas las cosas, coherederos con Cristo. Y que esta, por lo tanto, sea nuestra fortaleza y nuestro consuelo y nuestra fuerza durante toda esta vida, el saber que Cristo murió en expiación por nuestros pecados y que somos, por lo tanto, de Dios. Amén. Señor, bendiga su santa palabra.